Con mucho gusto vamos a hablar un poco de eh, un enfoque al tema que traté el primer día. Voy a hacer referencia a algunos elementos que toqué en el panel que tuvimos el gusto de participar el primer día de esta cumbre, pero está bastante autocontenido el tema. Me quise referir en ese momento a dos tecnologías exponenciales que sin anticipación o sin señales se cruzaron entre sí, generaron una simbiosis que nos tiene perplejos en estos días, la inteligencia artificial y las realidades extendidas. Y es muy interesante porque tendrá impacto en muchas actividades humanas en lo inmediato, pero principalmente en educación. De manera que voy directo al tema que les propuse de la hipótesis básica que he estado movilizando en los últimos años. Tiene que ver con que observamos un poco que como civilización nos estamos moviendo de una sociedad de la información y del conocimiento que costó mucho trabajo que se entendiera que estábamos navegando hacia allá, y solo fue con la aparición de empresas como Google que empezamos a entender que había eh, eh, ya bases para poder denominar esta sociedad como la de la información y del conocimiento, donde estamos ahora. Y el pronóstico que yo les propongo es que nos estamos moviendo hacia un nuevo tipo de sociedad muy basado en la imaginación y en la creatividad. Ese cambio es importante porque nos mueve de unas civilizaciones anteriores que tuvieron como eje de su desarrollo económico otros factores, y ahora nos estamos moviendo hacia factores que tienen mucho más que ver con facultades humanas principalmente. El doctor Nicolás Negroponte eh, solía decir en un libro famoso que él ah, ah, publicó por los años 80, que se llamaba Ser Digital. Nos decía que para que entendamos el cambio, nos movimos de una civilización basada en átomos, en materiales físicos, y nos movimos a una civilización basada en bits, donde estamos ahora. Es una mutación, ¿no? De átomos a bits. Y la economía pasó de una economía que era muy injusta, de extracción de la materia prima, del territorio. Por eso los imperios se basaron siempre en territorios. Seguimos todavía en ese paradigma, una extracción de materias primas para venderlas en los mercados, pero nos estamos moviendo hacia una economía basada en la creación, basada en la materia gris residente en personas. Ese cambio es definitorio y hace grandes diferencias para el futuro. Y quiero conversar con ustedes una señal rápida: el diseño intencional del futuro. La mayoría de los latinoamericanos tenemos sobre el futuro una visión mesiánica. Nos lo mandan, no sabemos muy bien quién, y nos lo tenemos que aguantar. Entonces, cuando la gente empieza a ver un poco el futuro, no siente que tenga herramientas para decidir el futuro, sino que termina siendo una especie de víctima del futuro. En realidad, cuando se diseñan los escenarios del futuro, es importante ver que tenemos varios, ¿no? El más optimista, que es un escenario utópico. Si todo sale muy bien, llegaríamos a un nuevo puerto de destino haciendo nuevas actividades que nos conduzcan allá. O si todo sale mal, llegaríamos a un puerto de destino que pudiéramos calificar como catástrofe. La mayoría de nosotros entiende el futuro como proyección del presente. Entonces, los analistas a eso lo han denominado las tendencias y a dónde llegaremos si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Esto lo podemos ver se utiliza mucho para ver nuestras metáforas con respecto a cómo nos estamos moviendo con el cambio climático, con el uso del petróleo, con el tamaño de la población mundial,
con los viajes cósmicos, etcétera. Y nos queda un escenario que es un escenario programable, un escenario deseable y viable, ¿sí? Que es el futurible o el escenario que podemos construir. Entonces hablamos mucho de que hay herramientas para hacer ese tipo de trabajo y hay señales que se pueden trabajar, ¿no? Entonces las tendencias trabajan un poco con la predicción y con la inercia, pero la prospectiva es el diseño de los escenarios y el diseño de las rutas para alcanzarlos. Me quiero enfocar en ese punto enseguida porque lo que vamos a ver en esta sesión tiene mucho que ver con lo que veremos en los próximos, en el futuro más inmediato. Y para ilustrarlo recurro siempre a la gran imagen del discurso del presidente Kennedy en una reunión como esta en una universidad en el año 1961, cuando anunció, dice, vamos a llevar un hombre a la luna y lo vamos a regresar en sano y salvo, y esto significará un gran salto para la humanidad. Y quiero repetir para ustedes tres criterios que él señaló en aquel momento y que tienen que ver que cuando nosotros exploramos escenarios nuevos, eso es lo que voy a hacer enseguida, ¿sí? Aplican. Lo primero que él dijo es, vamos a ir y vamos a hacer ese proyecto, no porque sea fácil, sino porque es muy difícil, por eso lo estamos decidiendo. Lo segundo es, no vamos a ir allá porque lo vamos a hacer muy rápido. Dice, sabemos que por ser difícil va a tomar mucho tiempo. Entonces va a requerir mucho talento, mucho esfuerzo y mucha imaginación. Y no vamos a ir allá porque es barato. Vamos a ir allá porque sabemos que es caro, nos va a costar mucho y vamos a requerir grandes recursos para lograrlo. Esa es una verdadera buena fórmula para construir el futuro. ¿Y por qué comento eso? Porque me he visto involucrado en mis últimos años profesionales en un trabajo que llamamos el diseño de mapas de ruta para la economía de México y para varios países en donde hemos trabajado, en donde se eligen sectores estratégicos y se diseña un mapa de ruta de qué es lo que tenemos que hacer para conseguir ciertas metas en cierto tiempo. Entonces, si hicimos el plan de órbita, que es el mapa de ruta para el sector aeroespacial de México, hace 16 años prácticamente no había nada de eso en México. Yo soy colombiano y allá tampoco había mayor cosa con respecto al tema aeroespacial. Y en ese tiempo, haciendo el mapa de ruta, se ha logrado convertir en el sector de más alto crecimiento en el caso de México. No es tan grande como el sector automotriz, que aquí crece mucho, pero crece más rápido el sector aeroespacial. Se empezaron por primera vez a hacer aeronaves, partes, turbinas, aviónica, muchas cosas que tienen que ver con el sector aeroespacial. Luego nos pusimos a trabajar en el sector del futuro de la industria, industrias creativas, sistemas operativos urbanos o ciudades inteligentes, Internet de las cosas, y uno al que me voy a referir enseguida, que es el mapa de ruta sobre las industrias creativas digitales. Cuando empezamos, en las cuentas nacionales de México, por ejemplo, no había nada con respecto a este tema. Eh, con un colega que trabajamos este tema también en Panamá, me decía lo mismo. En Panamá tampoco se entendía mucho de qué era esto de las industrias creativas. Y poco a poco, con las crisis económicas, se fue entendiendo. Aquí la cuenta nacional registraba como industrias creativas a las artesanías, entonces lo veían como una actividad marginal a la economía de pequeñas familias de artesanos. En realidad, el mapa mostró con las crisis que venían procesos muy importantes y que eh,
particularmente ahora en la crisis del COVID, este fue el sector de la actividad económica del planeta entero que más creció. Cuando todo el planeta estaba detenido, prácticamente habíamos parado de la órbita, nos encontramos con que las industrias creativas digitales estaban creciendo al 18%. Podemos verlas hoy en día como una buena combinación de animación digital, que es un ingrediente para el cine. La mayor parte de las películas hoy ya todas tienen componentes digitales y los videojuegos. La combinación de cine y videojuegos genera un sector de muy alto y rápido crecimiento con cobertura mundial, planetaria. Estas industrias están presentes en todas las naciones. Entonces es muy interesante ver eso. Y cuando se hace el mapa de ruta, entonces va uno valorando los niveles de influencia estructural, estrategia y consecuencias, el marco de la dependencia, los factores que influyen y cómo hacer las rutas para conseguir ciertos objetivos en un determinado sector de carácter estratégico. Es un muy buen ejemplo, muy bonito de lo que puede hacer una nación para construir su propio futuro. Y esto me ayuda a presentarles a ustedes algo que inicié presentando en el panel del día miércoles, pero que aquí repaso para quienes no estuvieron muy rápidamente. Me quiero referir no a un detalle explicativo de cada tecnología, pero sí poniendo la mirada en un factor crítico, que es que muchas de estas tecnologías han venido configurando familias, porque se han venido sumando varias tecnologías per se. Entonces, de la realidad virtual, que se empezó a usar mucho como animación digital para el cine, le apareció otra que venía por un camino totalmente distinto, no tenía nada que ver, y que se llama la realidad aumentada, que son capas de información sobre un determinado objeto, y la fusión de las dos ha dado origen a una familia de tecnologías exponenciales que son las realidades extendidas. Aquí les muestro en esta lámina un celular de última generación con despliegue holográfico geoposicionado. Y aquí tal vez alcanzan a ver, donde está mi puntero, unas capas de información. Si uno le pica una capa de estas, aparece toda la ingeniería del monumento aquí de la Torre de París, de la Torre Eiffel. Quedó muy bien documentada, el ingeniero Eiffel era muy disciplinado, entonces hay prácticamente toda la capacidad de reconstruirla si fuera necesario, porque está muy documentada. ¿Por qué tomó ciertas decisiones? No está claro, pero todas las especificaciones técnicas están, las catenarias, la resistencia a los vientos, la profundidad de los pilotes, el peso de la pintura, montones de cosas. Y uno pica otra capa, empieza a encontrar que se pueden registrar todos los acontecimientos políticos y económicos de la época en que se construyó en ese lugar, o todas las pinturas en otra capa que tienen que ver con el fenómeno, etcétera. Entonces, las capas de información extienden el valor de una realidad, y la realidad virtual te puede diseñar, como en este caso, un objeto, aunque no exista, pero puede ser percibido por las personas como un cierto tipo de realidad. Por eso empezó a hablarse de la realidad virtual. Más adelante me voy a referir un poquitito a este tema, pero es una familia de tecnologías de suma importancia para los próximos años. Y a todos los que están en el tema de educación, les llamo la atención. Pongan su radar muy rápidamente enfocado en estos temas, aprendan todo lo que puedan de esto, porque va a dominar el escenario de la educación en los próximos años. Apareció, ya estamos coexistiendo con este tema, la inteligencia artificial. Comentaba yo que tuve el extraordinario privilegio de aprender lo que es pura vida, porque vivía allá en Costa Rica en un proyecto que llevó inteligencia artificial a los niños de las escuelas públicas primarias en todo el país, hace 30 años. De manera que fue muy visionario. El tema de inteligencia artificial no debería ser ninguna sorpresa ni nuevo para los costarricenses, porque una buena parte de ellos lo aprendieron en la escuela, jugando. Y lo nuevo que apareció ahora con la inteligencia artificial, con los nuevos modelos y todo eso, lo vamos a explorar enseguida, porque estas dos tecnologías se fusionaron.
y nos están generando escenarios de gran asombro y sorpresa. Vamos a explorar en toda esta presentación esa situación. Hay otras, eso del Internet de las cosas, que uno le puede poner un chip a cualquier objeto y conectarlos entre sí, y eso genera toda una industria con un gran cambio que está incluso generando una, una sorpresa muy interesante en el sentido de que cuestiona la aparición de o lo que tenemos hoy como sistema productivo, que tenemos una bodega de materias primas, una planta de producción, una bodega de producto terminado, una bodega de distribución, una de embarque, trenes, ferrocarriles, containers, barcos, aviones, eh, eh, bodega de recibo, bodega de distribución y punto de venta. Ese modelo se puede contraer todo si tú le puedes enviar las instrucciones de un producto a una persona y esa persona lo puede imprimir. Entonces, estas familias del Internet de las Cosas que conecta objetos entre sí, que permiten gran trazabilidad, se fusiona con otra que es la robótica conectada, que partió de eh, las máquinas que aprenden para corregir sus propios errores, de las máquinas automáticas, y de la impresión 3D, que ha levantado con una velocidad menor a la que se esperó, pero va a seguir creciendo hacia el futuro. Esto del Internet de las Cosas, los analistas estiman que será la actividad humana de más alto crecimiento en los próximos 10 años. Si sabemos eso, debemos aprender, debemos entender si esto es lo que más se va a mover y lo que más va a crecer en la humanidad en los próximos años. Estamos en nuestras universidades, en nuestras escuelas, obligados a tratar estos temas con nuestros estudiantes y empezar a trabajar. Bueno, hay una quinta familia que es la de la conectividad. No la traté en la sesión pasada con el panel, pero porque la tenía reservada para esta. Este es un tema que tiene una enorme importancia. Cobró notoriedad en la pandemia. Cuando todos estábamos encerrados en el planeta entero, no estaba abierto el súper, ni la farmacia, no había universidades, ni empresas, no había transporte público, todo el mundo encerrado. La conectividad empezó a jugar un papel muy importante. Se anunció un proyecto en un mes después de la declaración de la pandemia de la creación de constelaciones satelitales autónomas. ¿Por qué esto es importante? Porque se lanzó una visión muy innovadora de cómo puede ser este proceso de la conectividad. Se habla de que uno de los proyectos habla de 60.000 satélites en órbita elíptica alrededor de la Tierra para garantizar que ningún punto del planeta estará sin conectividad, que habrá acceso desde cualquier lugar. Esto es un tema supremamente importante. Y la segunda razón, llamo su atención y les pido enfocar su mirada en esto a tres factores. Por primera vez, todos esos satélites, hay muchos en órbita desde que empezó la carrera espacial, pero hoy lo que está pasando es que todos esos satélites por primera vez están interconectados. ¿Y por qué están interconectados? Para desarrollar un proceso de aprendizaje de máquinas, que lo vimos en otra de las tecnologías exponenciales. Entonces, aprenden entre sí. ¿Para qué? Para generar un comportamiento autónomo. Entonces, miren ustedes, ya hoy hay cerca de 7.000 de estos satélites en órbita de la totalidad. Parece que van a ser menos porque a medida que se fue haciendo inversión y se desarrolló conocimiento, han hecho optimizaciones en esos satélites y ahora se van a requerir menos de los que originalmente se calcularon. Pero con todo y eso, ya hay 7.000 en órbita de este primer proyecto que se denominó Starlink y empiezan a generar comportamiento autónomo. Imaginen ustedes, no habíamos visto eso antes. Tenemos que empezar con cucharita, a desayunarnos de estos temas porque satélites que aprenden entre sí y que tienen comportamiento autónomo son algo muy importante. No resisto la tentación de presumir
que los niños de las escuelas públicas de Costa Rica, jugando con sus computadoras viejitas, son de las primeras computadoras que se anunciaron en el mundo, que se instalaron en Costa Rica, fue el primer país de América en tener computadoras en las escuelas, 2 años después de haber sido anunciadas, ya las escuelas de Costa Rica las tenían, y los niños aprendían a manejar robotitos, los voy a enseñar enseguida, que permitían hacer estos tipos de comportamientos autónomos y de aprendizaje entre sí. Paralelo con ese anuncio, a los pocos días, por razón de la misma pandemia también, Amazon, que se volvió la gran megatienda del planeta y el distribuidor de productos, porque como todo estaba cerrado, pues lo que hacía la gente era ordenarle a Amazon, aunque nunca lo hubieran usado, y le llegaban los productos a la casa. Eso generó una cosa que ellos llaman el problema de la última milla, que es los algoritmos que calculan la eficiencia y los tiempos de distribución y el reparto, el uso de combustibles, el número de vehículos, su distribución, sus bases, etcétera, encontraba problemas muy serios en la última milla. Recordarán que muchas personas ofrecían su vehículo particular para, con las debidas protecciones, salir a distribuir los productos a las casas de sus vecinos y todo eso. Amazon encontró el problema de la última milla y decidieron crear una constelación de satélites también. Ahora se llama Blue Origin y esa constelación no es tan grande como la de comunicaciones, pero la usan para optimizar sus servicios, que a veces son asombrosos, ¿no? La velocidad con la que te entregan un producto desde el momento en que le diste clic para comprarlo. Pero lo interesante de todo esto es que también decidieron que esa red les serviría para ofrecer servicios de telecomunicación y conectividad. Se vuelve muy importante hacia el futuro, ¿no? Entonces, estamos viviendo un mundo de parvadas inteligentes con aplicaciones de geoposicionamiento y que nos facilitan mucho ciertas tareas como prospección y trazabilidad de recursos, prevención de desastres, etcétera, ¿no? Tenemos muchas capacidades. En un rancho aquí en Sonora, en la frontera con Estados Unidos desde México, eh, tenemos un proyecto que se llama el Internet de las Vacas. Se les puso un arete a cada vaca con un chip como los de Internet de las Cosas, conectan con un celular y tenemos, como en los atletas de alto rendimiento, mucha información sobre cada red y todo eso. Debo de nuevo declarar que la primera vez que hicimos un proyecto de esta naturaleza fue con un costarricense muy eminente que tenía un rancho allá en Costa Rica y empezó a usar estas cosas. Estuvimos hablando de eso con él en una reunión en la Universidad Earth, allá en las afueras de Costa Rica, en una parte de la selva, y invitados por la Universidad Castro Carazo. En ese tema hay un cierto manejo de precursor de Costa Rica en estos temas, el desarrollo de software para estos tipos de aplicaciones, etcétera, prevención de desastres, cambio climático, muchas cosas. Eso que les dije. Ahora se fusionaron las tecnologías exponenciales de Internet de las cosas y de inteligencia artificial, de manera que ahora tenemos conexiones inteligentes entre los objetos, como lo vimos en las láminas anteriores. Y la última familia es la de computación cuántica. No me voy a detener mucho en esto, pero tenemos que entender que todo este esfuerzo y todo este desarrollo, estos ciertos milagros que hemos vivido en los últimos 50 años en ese crecimiento exponencial, tienen mucho que ver con el desarrollo digital basado en unos y ceros, prendido o apagado. Y la computación cuántica desde las teorías de Einstein se originó porque se originó con el problema de la naturaleza de la luz. Si ustedes ponen un cuarto oscuro y una lámina con un agujero y proyectan una luz por el agujero, del otro lado de la lámina lo que aparece es un rayo, por lo cual se discutía que la luz no era una onda,
Sí, porque el comportamiento de las ondas, cuando se hace eso con agua, por ejemplo, el agua al pasar por el agujero genera ondas que llenan toda la habitación. No sucedía eso con la luz. Eso generó la teoría cuántica, la exploración de ese problema generó la teoría cuántica, que dice que en vez de uno y cero, los estados de la materia pueden estar simultáneamente en uno o simultáneamente en cero o en los dos o en varios otros. Y eso generó una capacidad de computación que es muy alta para el futuro. Vamos a ver grandes cosas sobre eso en los próximos años. Examinemos la simbiosis que les propuse al comienzo. La inteligencia artificial y la realidad aumentada venían por caminos distintos, resolviendo problemas distintos y de pronto, estando nosotros vivos hace un año, año y medio, se fusionaron. Nos ha tocado presenciar ese fenómeno. Y entonces mire lo que nos pasó en esa frontera entre las realidades extendidas. Le han dado un cierto nombre comercial, metaverso, a lo mejor va a cambiar, pero no importa si se queda, va a ir enriqueciéndose con nuevos tipos de experiencias y cosas. Y la inteligencia artificial están en una frontera nueva. Suelo decir que para entender el tema de inteligencia artificial, lo primero que hay que hacer es quitarse el miedo. Yo pienso que muchos costarricenses hoy cuando empiezan a ver el tema de inteligencia artificial ya no tienen miedo porque trabajaron muchas de esas cosas que hoy son sorpresa para la mayor parte de los latinoamericanos en particular, lo vieron en la escuela. Y entonces yo digo que hay que pasar del miedo al dominio. Con inteligencia artificial no es que la inteligencia artificial te va a quitar el puesto, te lo va a quitar un amigo, un colega, un colaborador, una persona que aprenda inteligencia artificial y tú no. Ahí sí, eso es lo que va a pasar. Entonces hay que aprender a dominar la inteligencia artificial, coexistir con ella y empezar a sacarle provecho. No me voy a detener mucho en estos temas, pero mm, esta inteligencia artificial tiene raíces, ya lo dije, en el tema de aprendizaje de máquinas o machine learning. Eso a su vez tenía raíces en una cosa que se empieza a llamar deep learning o aprendizaje profundo. Y ahí aparecieron los modelos generativos de inteligencia artificial. Uno muy famoso, que hoy está de moda por las cosas que salieron el año pasado, son los modelos eh, eh, grandes del lenguaje, los Large Language Models. ¿Y qué creen? Nos estamos moviendo muy rápidamente hacia los modelos de imágenes, modelos grandes de imágenes, de manera que aquí la sorpresa para nosotros fue que la computadora, en vez de hablar en datos y bits y cosas de ese estilo, empezó a hablar en nuestro lenguaje, le hacemos preguntas y nos contesta. Le podemos hablar y nos contesta también con un lenguaje bastante apropiado y un acento no muy confuso, pero nos estamos moviendo hacia el procesamiento de la imagen. Entonces me siguen, ¿sí? La economía se fue pasando de los datos a las imágenes. Bueno, quiero rendir aquí en este momento para ustedes, por las menciones que he hecho de Costa Rica, que tres titanes de la inteligencia artificial, que no han sido tan reconocidos como debieran, fueron Marvin Minsky, Seymour Papert, que estuvo varias veces en Costa Rica, lo llevamos varias veces a Costa Rica como parte del proyecto, un titán de la inteligencia artificial, ellos dos fallecieron no hace mucho, y Nicolás Negroponte, que todavía está, todos parte del Media Lab o del laboratorio de medios del MIT, uno de los centros científicos más avanzados del mundo, que tuvo una conexión directa con las autoridades educativas en Costa Rica. Y moviéndonos de allí, yo solía presentar una lámina donde aparecía el ChatGPT y luego el Gemini y luego varias otras cosas. Hoy ya no, hoy les recomiendo esta, POE, ¿sí? Que es una colección de estas cosas, funciona con tokens, algunos de estos. Entonces, reúne todos los tipos de software que van apareciendo para imágenes, DALL-E, Imagen 3, Flux, Flux 2, etcétera, para diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de soluciones,
Y entonces algunos tienen tokens, entonces uno puede comprar tokens y gastarlos en algunos de los que son de paga, o sin tokens puede usar algo como el ChatGPT o el Gemini 5, 1.5 o los más nuevos de ambos casos, el 4.5 y el nuevo Gemini, sin pagar. Entonces, lo que esta aplicación hace es que los conecta entre sí, de manera que ahí para los educadores hay una comunicación interesante. Obviamente ustedes vieron la guerra hace unos días, empezando el año, que se desató con la aparición de DeepSeek, que reclama que hace el mismo trabajo que el ChatGPT a mucho menos costo y con mayor velocidad de cobertura. Entonces, viviremos una especie de montaña rusa en los próximos años con estos temas. Inteligencia artificial. En paralelo, las realidades aumentadas y las realidades virtuales empezaron a generar este nuevo mundo que ahora llamamos metaverso, ¿no? Donde hay modelos que manejan las imágenes con una capacidad muy alta. A veces se pueden utilizar con ah, representaciones holográficas y la mayoría de las veces con unos lentes adaptados especialmente para eso. Hace un año exactamente se anunció una colección de lentes de Ray-Ban que permiten hacer estos despliegues de imágenes de alta precisión holográfica y a su vez tienen capacidad de manejo de voz, de manera que con un lente de estos puestos uno puede interactuar con una persona que no habla el idioma y nosotros podemos oír la persona y el lente nos va transmitiendo en nuestro idioma lo que está diciendo y nosotros hablamos para que la, el interlocutor oiga en su idioma lo que nosotros estamos diciendo. Y hay una colección de estas miniaturas de altísima precisión óptica para ver todas estas cosas. Puse esta lámina que les gustó mucho en el panel que pusimos la vez pasada en, el miércoles, porque yo hablaba de que vamos a empezar a interactuar como personas con objetos virtuales, objetos no reales, con comportamientos muy reales, dotados de inteligencia artificial de una altísima capacidad de despliegue gráfico que va a crecer exponencialmente en los próximos años. Enseguida explico por qué. Y entonces, bueno, vamos a poder ver personas interactuando con estos objetos virtuales en un modo tal que las fronteras entre lo que pudiéramos llamar la realidad real y las realidades de otro tipo pudieran ser diferentes. Entonces se hacen borrosas esas fronteras. Miren un aprendizaje que comparto con ustedes rápidamente. Es la infraestructura en la cual se apoyan estas tecnologías que llamamos metaverso. Pienso yo que van a cambiar de nombre. Hay una infraestructura que conocemos, el 5G, ya apareció el 6G, el Wi-Fi, etcétera. Luego viene la interfaz humana, descentralización, la computación espacial. Esto es absolutamente clave en estos días. Toda la inteligencia artificial se está desarrollando a través de procesadores gráficos que lo que hacen es manejar computación espacial. Muy importante que esta computación espacial va a generar imágenes tridimensionales, haciendo que de una vez se van a acordar de esta sesión hoy, porque les pronostico que todas sus pantallas planas, las que tienen, su computadora, su tablet, su dispositivo móvil, la tele y el cine, son especies en extinción. Van a desaparecer muy pronto porque van a ser los espacios físicos los que interactúan con las personas en modo tridimensional. Eso va a requerir una capacidad económica de creatividad y descubrimiento. Papert, que se los mencioné, solía decir allá en Costa Rica, el proceso de aprendizaje se basa en exploración y descubrimiento, no en repetición de información, que es lo que hacen las escuelas en el planeta entero.
Y nos estamos moviendo a un punto muy importante que quiero señalar enseguida, a la experiencia. Entonces se originó en los juegos y en el cine, pero nos vamos moviendo para que esto va a estar asociado con toda clase de productos. Muy importante entender esto, porque está cambiando la forma como hacemos las carreras, como diseñamos los currículums, como evaluamos las personas y lo que queremos que aprendan para que sean personas de beneficio a la sociedad en los próximos años. Aquí les receto este sitio que está en el Foro Económico Mundial que se llama Inteligencia Estratégica, en el Foro Económico Mundial, y hay una sección que conecta dinámicamente los elementos que están asociados con el metaverso. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo picar a un tema que se llama el futuro del trabajo en el metaverso y me dibuja, me reconecta todos los factores dinámicamente que van a tener que ver con esa función. Es una especie de esfera tridimensional de relaciones entre diferentes conceptos y propósitos para entender un nuevo fenómeno. A los que les interese este tema se los recomiendo mucho. ¿Qué generó esto del metaverso? Recordemos otra vez la pandemia. Encerrados, a Amazon o cualquiera de las empresas equivalentes a la farmacia que se tuvo que subir a internet o al súper del vecino, lo que habían hecho era un catálogo de productos y uno escogía el producto, el color, la talla, el precio, le hacía clic y lo mandaba. Y cuando llegaba, te los ponías, en este caso calzado, y al ponerte los zapatos, pues no, como que no te gustaban, ¿no? O sea, uno ve que la compra de los zapatos es así. Y empezaron a exigir que uno debería tener la experiencia de podérselos ver puestos. Entonces, la tienda de Liverpool aquí en México, que hace estas cosas, ya desarrolló una aplicación que permite que tú con tu celular te veas los zapatos que estás eligiendo puestos para mejorar la experiencia de la adquisición. Esto, atención con lo que digo, subido a las aerolíneas, los hoteles, ¿sí? La renta de vehículos y todas las tiendas que ofrecen servicios y experiencias, los seguros, las finanzas, los bancos, etcétera, todos tienen departamentos de atención al cliente. ¿Qué es lo que empezaron a notar y ya acordaron que lo van a hacer? Es que la gente ya no compra producto, quiere la experiencia. Entonces ya no es solo vender el producto, hay que sumarle la experiencia. ¿Por qué esto es importante, amigos? Porque nos vamos a mover muy pronto en los próximos años por una fuerza que no es ni educativa, ni científica, ni nada de esas cosas, por una fuerza que es más potente que todas las demás, que es la fuerza del comercio. Entonces los comerciantes van a usar inteligencia artificial y metaverso o realidades extendidas para moverse del producto a la experiencia. ¿Me siguen? Como va a ser eso tan normal en el comercio diario, pues las aplicaciones van a tener un enorme impacto en cosas como la medicina y la educación. Entonces es muy importante entender esto. Miren, aquí durante la pandemia había un súper aquí cerca y abrieron un súper virtual, pero para que la experiencia fuera no mirando el catálogo como les mostré en la lámina anterior, sino que se pareciera al súper a donde tú vas, entonces hicieron imágenes con fotografías reales del súper como estaba, para que tú navegaras en el súper por entre las bahías eligiendo los productos y te ayudaban con los precios y una serie de cosas y registraban la información de que sí muchas personas durante el día se acercan a este producto, lo marcan, lo ponen con una zona roja y entonces es el momento de ver si cabe hacer una promoción, si cabe hacer algún tipo de cosas, porque es un producto que en toda la bahía es el que más atrae a las personas, cosas así. Aquí, esto es una aplicación, como el tiempo corre tan rápido, no me voy a detener acá, pero esto es una aplicación que hicieron las señoras de un equipo de ingenieros que trabajaban en estas cosas, ¿no?
que dijeron, oiga, ¿qué es lo que pasa? Que siempre que mandamos al señor al súper, ¿sí? El tipo no encuentra sino el lugar donde está el jamón y la cerveza. Se pierden, no encuentran el auto, todas esas cosas, y aquí no llega la cebolla, ni la verdura, ni las cosas que se necesitan. Déjenme compartir con ustedes la visión de esto. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Termino muy rápidamente en que esto que ustedes acaban de ver es el futuro de los materiales educativos. Entonces vamos a aprender medicina, en donde esto va a tener un enorme impacto, también con materiales de nueva generación preparados para aprender mejor todo esto. De manera que aquí les dejo un enlace, no lo voy a presentar ahora para no tomar demasiado tiempo, pero aquí hay una simulación, una modelación de un corazón con los flujos de presión y de información en vivo y en directo en forma dinámica, de manera que este tipo de registros permite, analizando los flujos, detectar algunas anomalías o mejoras necesarias en un determinado proceso. Entonces, vamos a tener este tipo de aprendizaje experiencial me voy a pasar muy rápidamente a la línea final que quería compartir con ustedes, eh, eh, en donde esto ah, tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Simplemente déjenme decirles que me da mucho orgullo y mucho gusto estar con ustedes en Costa Rica, en la UNED, precisamente porque la UNED es una respuesta de justicia social para llevar educación y procesos de aprendizaje de alta calidad a comunidades que estaban destinadas a no tener ninguna. Es por esa razón, más de orden político y social que tecnológico, que una solución como la UNED y REDIC contribuyen a la justicia social. Y tenemos con estas tecnologías la oportunidad de ofrecer servicios de muy alta calidad hacia el futuro, de manera que presenté esto en el panel y aquí lo traje otra vez porque me parece que con esto podemos cerrar. Recuerden que las realidades extendidas, más la inteligencia artificial, más la experiencia de clientes y la computación cuántica que se suma a todas ahorita, generan el desarrollo de talento estratégico para que tengamos mejores capacidades de construir un futuro intencionalmente próspero para todos. Muchísimas gracias por toda su atención y su paciencia.